Bien, buenas tardes con todos y todas. Es un gusto poder acompañarlos y acompañarlas nuevamente. Nos encontramos en el curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Como saben, mi nombre es María del Carmen Tejada y me encuentro a cargo de nuestra sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a continuar con nuestro módulo 3. El módulo 3 está referido a aspectos a potenciar en los consejos de recursos hídricos de Cuenca para la gestión del recurso hídrico en la cuenca. Y en el marco de este módulo 3 vamos a iniciar el día de hoy con la unidad didáctica número 10, que en lo particular considero un tema muy relevante a propósito y en correspondencia además con nuestro módulo 1. Recordarán ustedes que abordamos en nuestra primera unidad didáctica justamente aquello que corresponde al marco normativo referido a la gestión integral del recurso hídrico. Y como parte de este marco normativo conocimos, ¿no es cierto? Revisamos este conjunto de principios que forman parte justamente de la gestión integral del recurso hídrico y entre estos elementos que revisamos en este marco normativo, justamente identificamos que uno de los aspectos muy importantes justamente para poder garantizar ese acceso al recurso hídrico en términos de calidad, cantidad y oportunidad, está relacionado también con la equidad. Y en ese sentido, nuestra unidad didáctica del día de hoy, por eso decía que tiene vinculación con estos elementos, se denomina promoción de la igualdad de oportunidades en la gestión del agua. El día de hoy y en nuestra siguiente sesión vamos a abordar justamente estos elementos que nos permiten conocer y acercarnos a cómo es que desde nuestras intervenciones en el marco del Consejo de Recursos Hídricos podemos, y de la gestión integral del recurso hídrico, podemos promover esta igualdad de oportunidades considerando los enfoques que vamos a abordar también como parte de esta unidad didáctica para con ello contribuir a que en efecto ese acceso al recurso hídrico y a sus beneficios, ¿no?, se dé en condiciones equitativas. Para ello, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy con justamente esta encuesta que algunos de ustedes han podido responder y que está dirigida a ir introduciéndonos justamente en el tema que tenemos previsto tratar. Vamos entonces a compartir con ustedes los resultados de las respuestas que ustedes han podido brindar. Voy a compartir mi pantalla para que puedan, junto conmigo, eh, revisar estos resultados. Vemos aquí, a ver, voy a agrandar un poquito más para que ustedes puedan visualizarlo mejor. Vamos a ir revisando juntos este conjunto de respuestas que ustedes han podido brindar a esta encuesta. Digamos, una primera pregunta está dirigida justamente a cuál es su género, ¿no? Y de conjunto de personas, que son 9 las que han respondido esta encuesta, ¿sí? Vemos que, digamos, el 30% son varones y un aproximado del 70% son mujeres, ¿sí? Esto para tenerlo como un dato importante. Una segunda pregunta está referida a lo siguiente. ¿Alguna vez ha experimentado la desigualdad de oportunidades o discriminación debido a su género? Porque aquí es que podemos ir identificando qué elementos podrían estar asociados justamente a esta promoción de la igualdad de oportunidades que hemos dicho que es parte del tema que vamos a abordar en esta unidad didáctica número 10 y donde podemos advertir cómo ya desde alguna de las respuestas que ustedes nos comparten, algunas expresiones de estas inequidades que están vinculadas y que podrían estar vinculadas a este acceso, ¿no es cierto?, al recurso hídrico y sus beneficios. Bien, entonces la segunda pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Alguna vez ha experimentado
la desigualdad de oportunidades o discriminación debido a su género. Y curiosamente, ¿sí? Digamos, en correspondencia, diríamos también con las respuestas sobre el género asociado a quienes han respondido las preguntas, nos indica aquí que el 70% señala que no ha sido, no considera que haya experimentado esta desigualdad de oportunidades, ¿no es cierto? En tanto, un 30% considera que sí ha experimentado esta situación de discriminación o desigualdad de oportunidades relacionada a el género, ¿no es cierto? Y quizás sea importante, ¿no? Distinguir y tener claro a qué nos referimos cuando estamos hablando de género, ¿no? Muchas veces consideramos que el género está referido al sexo. En realidad, el sexo corresponde a aquellas características físicas, biológicas y que determinan aquello que corresponde al sexo masculino y aquello que corresponde al sexo femenino. Pero cuando estamos hablando de género, en realidad estamos hablando de aquel conjunto de roles, prácticas, actitudes, comportamientos esperados por la sociedad en tanto varones y en tanto mujeres, ¿sí? Es decir, en tanto está definido como estos comportamientos esperados, estas actitudes o roles asignados por la sociedad, entonces también podemos advertir que estos pueden ser susceptibles de transformarse, de cambiarse. ¿Qué es lo que encontramos? Y por eso es que podemos evidenciar que a lo largo digamos, de los distintos países que podemos encontrar en el mundo, como incluso dentro del propio territorio peruano, hay distintas culturas, distintas sociedades y cada una de estas justamente tiene como parte de sus usos, de sus maneras de pensar, incorporados estos comportamientos, estas prácticas asociadas a los varones y hacia las mujeres. En ese sentido, por ejemplo, podemos señalar que cuando estamos hablando de los varones, por lo general nos estamos refiriendo al varón que se dedica al trabajo, que producto de ese trabajo recibe una remuneración económica y que como parte de esa remuneración económica, entonces las tareas y el rol que el varón desempeña en la sociedad es un rol importante porque permite, ¿no es cierto?, disponer de los recursos económicos para que la familia, ¿no es cierto?, tenga las oportunidades de desarrollo necesarias y en ese sentido las condiciones de vida, de calidad de vida también. Cuando miramos, por otro lado, estos comportamientos esperados a las mujeres, relacionados a las mujeres, lo que encontramos es que más bien se espera que las mujeres estén dedicadas al hogar, a las tareas del hogar, al cuidado de los hijos y en ese sentido están, digamos, vinculadas a todo este rol o tareas de carácter reproductivo, ¿no? No obstante, este conjunto de tareas no están asociadas a una remuneración económica. Y al no estar asociadas a una remuneración económica, por lo tanto, no tienen un reconocimiento y un valor en la sociedad. No obstante, si uno claramente le pusiera números a lo que implica cuidar a los hijos, a lo que implica cuidar a la familia, mantener el hogar en las condiciones adecuadas en términos de limpieza, de cocinar, de lavar, todo lo que implica las tareas del hogar que por lo general están asignadas a las mujeres, pues uno diría ahí cuál es ese aporte económico que finalmente las mujeres brindan para el desarrollo de las familias. Pero finalmente lo que encontramos, ¿no es cierto?, con relación a estos roles de género es que hay una, digamos,
posición entendida de esa manera por parte de los varones, eh, beneficiosa en tanto, como decíamos, está su participación, su involucramiento en la esfera productiva asociada a una remuneración económica, a diferencia de las mujeres que están en una esfera reproductiva donde no se asocia a un valor importante, relevante para el desarrollo de la sociedad. Y en ese sentido, entonces es importante hacer esa distinción porque, como hemos precisado, en tanto estos roles son definidos, son asociados a comportamientos esperados por las sociedades, son susceptibles de poder ser transformados. Bien, regresando un poco luego de esta explicación, de este paréntesis, regresemos un poco a nuestra pregunta. Decíamos entonces que desde el conjunto de personas que han respondido a la encuesta se identifica que el 70% considera que no ha sido sujeto de discriminación o de desigualdad de oportunidades, mientras un, digamos, 30% considera que sí. Es importante, digamos, tomar en cuenta esta información porque cuando decimos que alguien ha experimentado alguna situación de desigualdad de oportunidades o discriminación, quiere decir que de alguna u otra manera sus derechos se han visto limitados. Y quiero hacer énfasis en este concepto de derechos porque eh, uno de los aspectos fundamentales cuando tomamos en cuenta o cuando abordamos este enfoque de igualdad de oportunidades y la promoción del conjunto de intervenciones que permitan en efecto lograr esta igualdad de oportunidades, no estamos hablando de otra cosa que no sea justamente el poder lograr que el conjunto de la población pueda hacer un ejercicio pleno de sus derechos. Es decir, cuando estamos hablando de una situación referida al enfoque de género, estamos hablando de cómo logramos, en tanto incorporamos el enfoque de género en nuestras intervenciones, que éstas contribuyan a que tanto hombres como mujeres puedan hacer un ejercicio pleno de sus derechos que como ciudadanos, ciudadanas les corresponde. ¿Ok? Vamos entonces a la siguiente pregunta, porque, digamos, estas preguntas nos permiten recoger un conjunto de información bastante interesante. La tercera pregunta nos indica, ¿alguna vez ha experimentado la desigualdad de oportunidades o discriminación debido a sus raíces socioculturales o uso del lenguaje? Y aquí, digamos que un 80% considera que no, mientras que un 20% considera que sí. Advertimos entonces que no solamente las condiciones de discriminación o las situaciones de discriminación se manifiestan relacionadas al género, sino también a características socioculturales o también en ese sentido asociadas al lenguaje. Y esto es importante porque una vez más, como decíamos, el incorporar este enfoque de igualdad de oportunidades implica, como decíamos, contribuir a un ejercicio pleno de los derechos. Ahora ya no mirando solamente estas diferencias, estas brechas que se podrían advertir entre hombres y mujeres, sino aquí entre grupos culturales distintos. Como sabemos, a lo largo del territorio peruano e incluso a lo largo de la propia cuenca Tumbes, podemos advertir que existen distintos grupos culturales con diferentes maneras de entender su entorno natural, su entorno social, prácticas, usos, costumbres diversas, que en tanto culturas son igualmente importantes. No es que en el caso de las culturas una cultura sea mejor que otra, sino que todas son igual de importantes y por lo tanto las tenemos que valorar en el mismo sentido. Y por ello es que una vez más advertimos que frente a esta pregunta, desde vuestro punto de vista, sí han experimentado una situación de discriminación asociada a raíces socioculturales, lo cual quiere decir que en efecto aquí hay una situación que debemos corregir para que no se manifiesten estas situaciones de desigualdad o discriminación. La siguiente pregunta nos indica, ¿alguna vez se sintió excluido o excluida de eventos o debates sobre la gestión del agua debido a su género? El 100% indica que no, es decir,
Es importante aquí advertir que aquellos eventos vinculados a la gestión del agua, por lo menos en el caso de la cuenca Tumbes, están logrando la incorporación de tanto hombres como mujeres y en ese sentido, digamos, hay una convocatoria abierta, sin restricciones, sin limitaciones también. En la quinta pregunta nos indica lo siguiente: ¿alguna vez se sintió excluido o excluida de eventos o debates sobre la gestión del agua debido a su edad? Y aquí podemos advertir nuevamente otro elemento que incide en estas situaciones de discriminación o de limitaciones al acceso a oportunidades. En este caso, a eventos o debates, como precisamos en la pregunta, referidos a la gestión del agua. Vemos que un 10% indica que sí, sí han experimentado esta situación de exclusión debido a ser jóvenes en este caso, mientras que un 90% indica que no ha experimentado este tipo de situaciones. Advertimos entonces que en relación a los grupos de género también se manifiestan ciertas inequidades. En este caso se advierte que en los grupos de jóvenes habrían ciertas limitaciones nuevamente para este ejercicio pleno de los derechos. La sexta pregunta nos indica: ¿alguna vez se sintió excluido o excluida de eventos o debates sobre la gestión del agua debido a su nivel educativo? En este caso se advierte que no, por las respuestas que nos indican, ¿no es cierto? Que el nivel educativo no ha significado una limitación, una restricción en el caso de la Cuenca Tumbes y de los participantes en la encuesta para participar, como decíamos, de debates y eventos vinculados a la gestión del agua. En la pregunta número 7 nos indican: ¿cree que otras personas, usuarios o gestores del agua, se hayan sentido excluidos o excluidas de debates o toma de decisiones sobre el agua por alguno de estos factores, sea de género, sea de edad, sea por nivel educativo o por raíces socioculturales? Y aquí, curiosamente, a diferencia de las respuestas brindadas hacia el inicio, encontramos que consideran un aproximado del 70% de quienes han respondido consideran que sí, que en efecto hay otras personas que podrían estar siendo sujetos de discriminación por cualquiera de estos factores que hemos mencionado, mientras que un 30% indica que no sería este el caso. Entonces, podemos advertir aquí que sí, desde vuestra experiencia, eh, consideran que estas situaciones de discriminación probablemente no las han experimentado ustedes de manera directa, pero sí se advierte como una situación que se presenta en el ámbito donde ustedes justamente desarrollan actividades vinculadas a la gestión del agua. La pregunta número 8 nos dice: ¿cree que mujeres y grupos marginalizados, pobres, de mayor edad, experimentan barreras para su representación efectiva en la gestión del agua? Ojo que estamos hablando de cómo es que logramos que alguien, ¿no es cierto?, represente nuestros intereses o traslade nuestros intereses y necesidades a un espacio donde se van a tomar decisiones vinculadas a la gestión del agua. Entonces aquí la respuesta es la siguiente, ¿no? El 70% considera que sí, en efecto existen mujeres y grupos marginalizados, como pobres o gente mayor de edad, que experimenta estas barreras de representación, es decir, que sus intereses, necesidades, no necesariamente están siendo adecuadamente, o incluso representadas o no adecuadamente representadas en espacios de toma de decisión vinculada a la gestión del agua. Un 22% o un 20% dice que un poco y un 10% considera que no. Pero si nosotros sumamos este 60% con este 20%, este 70% con este 20%, podríamos advertir que un 90% considera que sí hay que realizar intervenciones para que finalmente esas limitaciones, esas barreras para la representación efectiva no se den.
y para que en realidad la gestión integrada del recurso hídrico logre alcanzar beneficios para todos y todas sin limitaciones. Y esto, como decíamos, fundamentalmente las respuestas que nos han compartido. La siguiente pregunta nos dice, en su percepción, trabajar con un enfoque de igualdad de oportunidades, ¿mejora el proceso y los resultados de la gestión integral del recurso hídrico? Miren aquí, el 80% aproximadamente considera que está totalmente de acuerdo. Es decir, que contribuir, apoyar en reducir estas brechas, estas barreras que limitan la igualdad de oportunidades, facilita o contribuye, ¿no es cierto?, a que sean mejores los procesos y los resultados asociados a la gestión integral del recurso hídrico. Y claramente esto uno lo podría identificar porque, como habíamos dicho, significa entonces que estos procesos, estos resultados alcanzan beneficios para todos y todas sin limitación. Y un 20% considera que está de acuerdo. Diríamos que en un 100% estarían de acuerdo con que en efecto trabajar con este enfoque de igualdad de oportunidades mejora los procesos y resultados de la gestión integral del recurso hídrico. La siguiente pregunta nos dice, en su percepción, el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, en este caso el de Tumbes, trabaja con un enfoque de igualdad de oportunidades, y aquí el 55%, o digamos aquí el 50%, ¿sí?, nos indica que digamos que sí, absolutamente, ¿sí? Sí se trabaja con un enfoque de igualdad de oportunidades, es decir, desde el Consejo de Recursos Hídricos se desarrollan intervenciones dirigidas a brindar en efecto el acceso en diferentes sentidos a la participación, el involucramiento, los beneficios de mujeres, de diferentes grupos de género, de diferentes culturas en la cuenca. Otro grupo nos indica, poco más del 30%, nos indica que sí, de forma insuficiente, pero se hace, ¿no? Es lo que nos indican. Pero al decirnos que de forma insuficiente quiere decir que aún se podrían desarrollar algún conjunto de intervenciones que apoyen, ¿no es cierto?, que promuevan que este enfoque de igualdad de oportunidades en efecto tenga los beneficios que corresponda en tanto se logran implementar el conjunto de actividades. Y un 10%, un poco más de un 10%, nos indica que el Consejo de Recursos Hídricos no trabaja más bien con estos enfoques de igualdad de oportunidades y que más bien es muy poco lo que se hace. Entonces, aquí lo interesante es advertir que casi el 45% de quienes han respondido a esta encuesta consideran que sí es importante que se mejoren aquellos esfuerzos que desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca se vienen haciendo para incorporar en el trabajo este enfoque de igualdad de oportunidades. Y la última pregunta nos indica, bueno, en este caso nos indican, ¿desea hacer algún comentario? Y tenemos básicamente dos comentarios. Dice, interesante el tema del enfoque de igualdad de oportunidades. Y el otro comentario nos indican que se está trabajando en el contexto de género y gestión integral del recurso hídrico. Como han podido ver, hay un conjunto de elementos como parte de las respuestas brindadas a esta encuesta que nos permiten introducirnos en el tema, pero de cierto modo también tener una lectura respecto de vuestra percepción, respecto de lo que se viene trabajando también desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y de aquello entonces que estaría como una tarea pendiente. Compartido esto, quisiera ahora abrir el espacio para poder recoger algunas reflexiones, comentarios, inquietudes que podrían surgir de parte de ustedes a la luz de esta encuesta y que podrían servir para también introducirnos en el tema que tenemos previsto tratar el día de hoy. Entonces quisiera ahora abrir el espacio. Doris quiere hacer un comentario, por lo que veo. Sí, gracias. Muy buenas tardes a todos. María del Carmen, es un gusto volver a verla. Se le extrañó. Igualmente, Doris.
Mire, en torno a este tema, no pude desde un principio saber cuál era la muestra o los que han resuelto la encuesta. Sin embargo, quería traer a colación un tema del cual vivimos, ¿no? No tanto como percepción, sino de lo que vivimos. Bueno, le comunico que yo vengo del ámbito rural y de las 32 CAS constituidas o funcionando en Tumbes, habrán pues unas 3 lideradas por mujeres, lideradas, o sea, la presidenta es mujer. Y esto que en el ministerio ha hecho esfuerzos indicando en el estatuto, en el modelo del estatuto, que se promueva la participación de las mujeres. Se promueva la participación de las mujeres, pero como vocales o como secretarias, ¿no? Como siempre. Entonces, ese prototipo no es, o ese estereotipo no se ha logrado vencer todavía en la zona rural. Otro punto importante, de las mujeres, mujeres participantes como miembros asociados de las juntas directivas, es casi el 15 o 20%. ¿Por qué? Por cuando se pide titularidad del asociado, siempre es el caballero. Esté o no esté en casa, inclusive, o esté o no dirigiendo la economía de esa familia, pero es el caballero. Otro punto, los jóvenes, o menos aún las mujeres jóvenes, no tienen mucho espacio porque no pueden ellos figurar en vista de que no son líderes o titulares asociados. Desde ahí se está dando ya una restricción en el espacio de participación a las mujeres que pareciera que fuera normal. O sea, se normaliza este tema a tal punto de que la mujer, para hablar, de las pocas que hablan, como que dan una mirada así indirecta al esposo, como pidiendo una autorización para hacerlo. No es el universo, hay mujeres muy aguerridas, muy fuertes, de un buen temperamento que han liderado muy bien las organizaciones comunales. Pero aquí hay aspectos que vienen de generación y que es difícil ¿cómo se llama?, de combatir, porque son, como usted dice, son culturales, ¿no? Entonces, eso por un lado, en el lado del liderazgo. En el lado biológico de salud, King nos dice de que también se está atentando contra los derechos de las niñas, de las mujeres, cuando no tienen acceso a un servicio higiénico, por ejemplo, a veces en el colegio o en su casa. En el hombre, en el niño, al salir a hacer pis a la calle no es ningún problema. Pero la niña que tiene que usar un servicio higiénico tiene que lucharse en las condiciones en que tienen esos servicios higiénicos una parte de la población rural, ya es de por sí un atentado que tampoco se evidencia. Entonces, más allá de la denominación, de enfoque, de género, de roles y todo lo demás, yo quiero traer aquí a colación hechos más aterrizables a la realidad y que tienen que también ser parte de esta visibilización. Gracias, María del Carmen. Muchísimas gracias a ti, Doris, por estas experiencias compartidas que dan cuenta de cómo es que se expresan estas inequidades o estas situaciones de discriminación que afectan, ¿no? Como dices tú, atentan contra las condiciones de cada una de estas personas como seres humanos, ¿no? Em, Vamos a darle el espacio también, Berta, creo que estabas levantando la mano, querías hacer un comentario. Sí, Mariel Carmen, buenas tardes. Un gusto nuevamente volver a tener, que sea nuestra tutora. Y Muchas yo quería gracias. enfocar desde un espacio más que todo nacional. Justamente ayer teníamos una reunión con el grupo de expertos y veríamos el contexto de género y ambiente. Y en este contexto están fallando un poco las políticas públicas, ¿no? Hablamos de igualdad de género, pero no hacemos nada por el empoderamiento ni hacer la transversalización del enfoque de género. Hablábamos, por ejemplo, de la ley de cambio climático y la ley de igualdad de género en el contexto de género y ambiente, en el que se han incluido las políticas, pero no se están generando proyectos que incluyan a la mujer en género y ambiente, ¿no? En el cual está incluido el agua, ¿no? No tenemos un plan
de igualdad de oportunidades en la región. Bueno, yo en algún momento trabajé en la región Tumbes en este plan, o si lo tenemos, no hacemos uso de ese plan, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista estamos un poco, creo que el gobierno también tiene mucho que ver, ¿no? El gobierno y por ende las regiones, ¿no? En la generación de políticas, en la generación de políticas que favorezcan a la mujer, ¿no? En el caso de Tumbes, bueno, yo soy agrónoma y en este caso yo veo que sí hay participación de las mujeres. Veo muchas mujeres que tienen sus parcelas, son conductoras. Aparte, bueno, que yo también soy agricultora junto con mi esposo. Entonces, estas mujeres están inmersas en sus parcelas, incluso hasta unas alquilan sus parcelas. De los 5.100 usuarios que registré en aquel momento, 15.2 son mujeres y el resto, 84.8, son varones. La participación sí es activa. Hay muchas lideresas también en este contexto, pero lo que está faltando es mayor apoyo, mayor inserción y training. También hay que preparar a las mujeres, ¿no? Tuvimos un curso hace mucho tiempo de la Junta de Usuarios y pedimos que vinieran un curso de género y agua, y hasta la fecha no se ha dado ningún curso de esa naturaleza. Yo creo que en este sentido las entidades como el gobierno regional, la Junta de Usuarios, ANA y todas las instituciones inmersas deben participar en ello. Y me olvidaba, sí tuvimos unos cursos con el PNUDE, con la Cuenca Transfronteriza, fueron Perú y Ecuador, en el cual se nos capacitó para las mujeres profesionales. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Berta, por estos comentarios, estas reflexiones. No sé si alguien más quisiera hacer el uso de la palabra también, algún comentario, algún otro aporte al tema que estamos abordando. ¿Nadie más? Ok. Quisiera referirme puntualmente a los dos comentarios que hemos recibido, tanto de Doris como de Berta. Estoy totalmente de acuerdo con lo precisado por Doris sobre, como decíamos, estas distintas situaciones que limitan, como decíamos, también este ejercicio pleno de los derechos de las personas, ¿no? Y creo que desde los distintos ámbitos, ¿no? Desde los distintos ámbitos vinculados al uso, al aprovechamiento del recurso hídrico, entiéndase aquí el uso doméstico, el uso agrario, el uso industrial, el uso también vinculado al ambiente, debemos en efecto garantizar que haya un respeto al conjunto de las necesidades asociadas de las distintas personas, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, es decir, necesitamos implementar un conjunto de esfuerzos que permitan que en efecto estos beneficios y estas limitaciones expresadas, como se ha mencionado, en distintos aspectos, eh, se puedan superar. Y esto solamente se va a lograr en la medida que quienes tenemos la oportunidad de promover el desarrollo de intervenciones considerando estos elementos, lo hagamos. Esto, como habíamos advertido al inicio cuando hicimos esta definición, cuando planteamos esta definición de lo que implica abordar el género, distinto de abordar los temas vinculados al sexo, necesitamos entonces, como decíamos, transformar estos roles, estas tareas, estos comportamientos esperados, por un lado, de hombres y de mujeres, pero también, como decían también, estas políticas públicas, las decisiones, es decir, cuando uno limita el acceso al servicio, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, a los servicios higiénicos en las escuelas, cómo es que la limitación en el acceso a este servicio tiene distintas expresiones, hablando de niños y hablando de niñas. Y por eso es tan importante que cuando nosotros recojamos información para el desarrollo de nuestras intervenciones, podamos identificar esas diferencias. Si nosotros no identificamos estas diferencias,
nuestras intervenciones no van a poder contribuir a cerrar estas brechas de manera adecuada. Es distinto que yo haga un diagnóstico mirando a la población, digamos, en bruto, ¿no? Como un todo, que yo empiece a hacer un diagnóstico donde identifique de manera específica cómo se expresa este problema vinculado, por ejemplo, a servicios de agua y desagüe en hombres, cómo se expresa en mujeres, cómo se expresa en niños, en niñas, en jóvenes, hombres y mujeres, y así. Lo propio si estamos hablando también de prácticas culturales. ¿Qué elementos debo incorporar, no es cierto, en mi intervención para que ésta en efecto logre garantizar ese acceso? Yo podría hacer una intervención dirigida a mejorar el acceso, pero si yo no identifico estas particularidades, probablemente el acceso que inicialmente estaba previsto se dé en un 100% de la población, no se dé en un 100% porque no he tomado en consideración estas particularidades asociadas a estos distintos grupos sociales. Entonces, creo que justamente cuando estamos hablando de este enfoque de igualdad de oportunidades y digamos que le ponemos nombre a algo y más allá del nombre, como decía Doris, de lo que se trata es de cómo logramos que finalmente las políticas públicas sean en beneficio de todos y todas sin discriminación alguna, sin discriminación de género, sin discriminación de edad, sin discriminación de cultura. Y por eso es que es relevante hablar e incorporar y conocer este tema, porque finalmente solo así vamos a lograr que el conjunto de intervenciones sean en beneficio de la población hacia la cual dirigimos estas intervenciones. Dicho esto, quisiera entonces compartir con ustedes la presentación para poder ahondar sobre este conjunto de elementos asociados a este enfoque de igualdad de oportunidades. Voy a compartir con ustedes la pantalla, me dan un minuto. Ok. Vamos entonces a revisar, como decía, algunos elementos vinculados a esta promoción de igualdad de oportunidades. Decíamos que este enfoque de igualdad de oportunidades está fundamentalmente referido a este enfoque intercultural, el enfoque intergeneracional y el enfoque de género. Es importante aquí tomar en cuenta cuáles son los instrumentos de política de los cuales se dispone para que nos sirvan justamente como marco para el desarrollo de las intervenciones dirigidas a, digamos, la incorporación de estos enfoques. Es decir, es importante señalar y tomar en cuenta que existen ya instrumentos de política asociados a estos enfoques que deberían ser considerados y tomados en cuenta para el desarrollo de intervenciones no solamente de nivel nacional, a cargo de las entidades de nivel nacional, sino también, como mencionaba Berta, ¿no es cierto?, que los propios gobiernos regionales, los propios gobiernos locales puedan implementar el conjunto de acciones que correspondan en el marco de sus competencias y lo propio con relación a cualquier organización pública que tenga como responsabilidad alcanzar servicios, bienes a la población y que estos en efecto puedan llegar al conjunto de ellas sin restricción alguna. Entonces, cuando estamos hablando del enfoque de interculturalidad, aquí es importante tomar en cuenta esta política nacional para la transversalización del enfoque intercultural, la cual sirve, como decíamos, de marco para el desarrollo de intervenciones. Como sabemos, existe el Ministerio de Cultura y es el Ministerio de Cultura el ente rector en torno a esta materia. No obstante, como sabemos, la transversalización del enfoque intercultural no se agota en ese sector, sino que justamente se transversaliza, ¿no es cierto? Es transversal a las diferentes intervenciones que desde los diferentes sectores se llevan a cabo. El segundo enfoque, que está vinculado al enfoque intergeneracional, diríamos que no existe una política específica referida al enfoque intergeneracional, pero sí existen instrumentos de política asociados a distintos grupos generacionales en función a las necesidades particulares de cada uno de estos grupos, porque claramente, como sabemos,
cada periodo etario, ¿no es cierto?, tiene necesidades distintas. Las necesidades de un niño, de una niña, no son las mismas que de un adolescente, sea varón o mujer, o que la de un joven, varón o mujer, o la de un adulto, o la de un adulto mayor. Y reconociendo ello, entonces, se han definido políticas, en este caso la Política Nacional de Juventud. Como sabemos, además, existe toda una plataforma también para la participación de jóvenes, y está también el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, con lo cual aquí tenemos también instrumentos orientadores sobre el particular. Tenemos además, en lo que corresponde a la igualdad de género, tenemos la Política Nacional de Igualdad de Género, que está aprobada justamente desde el año 2019. Como sabemos, es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la entidad a cargo de, digamos, de esta política, de su seguimiento, de promover su implementación. No obstante, al igual que las otras políticas, son también de cumplimiento por parte de las distintas entidades del sector público, tanto a nivel nacional, regional como local, ¿sí? Por lo tanto, como decíamos, es importante que tomemos en cuenta el marco y las prioridades establecidas en cada uno de estos instrumentos. Cabe señalar que en el caso de la Política Nacional de Igualdad de Género existe un plan nacional para la implementación de este instrumento que involucra la participación expresa de los distintos sectores con responsabilidades específicas para cada uno de ellos. Vamos a abordar entonces de manera más específica este enfoque intercultural para saber de qué estamos hablando, ¿no? Como sabemos, existen un conjunto de culturas diversas a lo largo de la cuenca. Decíamos, de la cuenca Tumbes uno podría encontrar distintos grupos culturales. Es más, como decíamos, en el caso del país, del Perú, como sabemos, es un país megadiverso, no solamente en términos ambientales, sino también en términos culturales. Podríamos advertir distintas culturas, y como sabemos también cada una de ellas tiene una manera distinta de interactuar con su entorno natural, y que como parte de esa interacción con su entorno natural desarrolla un conjunto de aprendizajes, de costumbres, de saberes asociados justamente a un uso sostenible, a una convivencia armónica con ese entorno natural, especialmente cuando estamos hablando de comunidades campesinas en el ámbito rural, de comunidades indígenas, poblaciones, pueblos indígenas y nativos también, que, como decíamos, tienen estas prácticas de las cuales es posible aprender y recoger elementos importantes. Y decíamos también que cuando intervenimos en estos espacios, cuando promovemos acciones vinculadas a la gestión integral del recurso hídrico, es importante poder recoger estos aprendizajes que en muchos casos, como sabemos, se van perdiendo porque no se toman en cuenta, porque se creen que son culturas que en algunos casos no tienen mucho que aportar, y que venimos más bien con un pensamiento desde una cultura occidental, donde creemos que lo que viene desde una cultura occidental es mejor que lo que podemos encontrar en el ámbito rural. Se trata entonces de que en el momento de que interactuemos con con estos contextos, con culturas diversas, podamos establecer una interacción armónica entre estas culturas, con un respeto y valoración de cada una de ellas, ¿no? Decíamos que estas culturas tienen prácticas sostenibles, innovadoras, también vinculadas a la gestión integral del recurso hídrico, y que las podemos hacer parte de las intervenciones que desarrollamos. Es importante también, en esta lógica de, digamos, reducir estas brechas, de reducir estas inequidades, de promover esta igualdad de oportunidades, que grupos culturales diversos puedan tener la posibilidad de participar de estos espacios de toma de decisión vinculados a la gestión del recurso hídrico, y en ese sentido, de manera directa y expresa, tener la posibilidad de que las decisiones que se tomen tomen en cuenta también sus propios, como decíamos, necesidades e intereses, ¿no? Eh, Claramente, cuando hablamos de un enfoque intercultural, estamos hablando de una situación donde ninguna cultura tendría por qué ser excluida, porque, como decíamos, no hay una cultura
que sea mejor que la otra. Cuando hablamos del enfoque intergeneracional, estamos hablando, lo habíamos precisado también, sobre cómo es que asociadas a estas distintas necesidades en estos distintos grupos etarios, hay un aprovechamiento potencial, ¿no es cierto?, del recurso hídrico en función a estas necesidades. Pero también este enfoque intergeneracional considera no solamente estas distintas generaciones que en este momento se encuentran, por ejemplo, en la cuenca Tumbes. Este enfoque intergeneracional considera también la importancia de que nuestras decisiones tomen en cuenta aquellas futuras generaciones que están por llegar y que también tienen el derecho de poder acceder, ¿no es cierto?, en este caso, a la disponibilidad del recurso hídrico también en condiciones de cantidad, calidad y oportunidad. Es importante aquí, entonces, considerar que nuestras intervenciones deben desarrollarse, entonces, sin comprometer las necesidades y la capacidad de aprovechar el recurso de las futuras generaciones. Aquí vamos a compartir, yo creo que este cuadro, este gráfico, perdón, es un gráfico muy interesante porque nos permite visualizar cómo es que estas expresiones de la inequidad se pueden dar de manera concreta, ¿no es cierto? No solamente asociados a temas de género, sino también a grupos etarios. Este gráfico corresponde a los resultados de un estudio realizado por el proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica, seguramente muchos de ustedes lo conocen, un estudio muy interesante que ha sido desarrollado en función a información estadística disponible a nivel nacional, pero también con información de campo recogida en diferentes regiones del país. Y entonces, este estudio nos muestra información, aquí es importante señalar que este estudio ha sido realizado en el 2018, se denomina Brechas de Género 2018 o Avances hacia la Igualdad de Mujeres y Hombres. En este gráfico, como podemos apreciar, que corresponde a poblaciones rurales mayores de 15 años sin primaria por grupos etarios, en términos de porcentaje, podemos apreciar aquí distintos grupos, ¿no? Primero, un grupo de adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes, un segundo grupo que corresponde a personas adultas y un tercer grupo que corresponde a personas adultas mayores. Y podemos advertir en este gráfico cómo es que cuando estamos hablando de personas adultas mayores, se puede identificar que existe, ¿no es cierto?, una limitación en términos del acceso a educación primaria. Por un lado, una primera advertencia que podemos, digamos, identificar a partir de la lectura del gráfico. Pero además podemos advertir que al interior de este grupo etario, estas limitaciones en el acceso a la educación primaria tienen una diferencia si estamos hablando de hombres o si estamos hablando de mujeres. Advertimos aquí que, por ejemplo, el 61% de la población adulta mayor, mujer, no ha podido acceder a educación primaria, versus un 23% de varones que no ha podido acceder a esta educación primaria. Entonces, claramente advertimos que existe una diferencia significativa entre las mujeres y varones adultos mayores que han logrado acceder a educación primaria, o leyéndolo de otra manera, que no han podido acceder a educación primaria, ¿no? En el caso de las mujeres, como decíamos, es un 61%, estamos hablando de más del 50% de mujeres que no lograron acceder a educación primaria versus este 23% en el caso de varones. Miremos ahora el caso de las personas adultas. Aquí podemos advertir que esta diferencia entre hombres y mujeres se mantiene, pero la brecha entre un grupo y otro se ha reducido. En este caso, en el caso de personas adultas, el 16% de las mujeres no ha accedido a educación primaria versus un 7% de varones que no ha accedido a la educación primaria.
Lo que podemos advertir aquí con relación al grupo de personas adultas mayores es, primero, que el acceso a la educación primaria en este grupo se ha mejorado. Y un segundo elemento que podemos advertir es que también las brechas entre varones y mujeres que acceden a la educación primaria también se ha mejorado. No obstante, se mantiene. Si miramos el grupo de adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, podemos advertir, en este caso, que ha habido una notoria mejora en términos del acceso a la educación primaria de estos grupos, pero que también podemos indicar que de cierto modo también se mantiene esta brecha, ya no en los niveles de los grupos etarios anteriores, el nivel de la brecha se ha disminuido significativamente y este corresponde a un 3% de adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, mujeres que no han accedido a educación primaria versus un 2% de varones, adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes que no ha accedido. Entonces vemos claramente que la mejora en términos de la educación primaria a partir de los años ha ido mejorando, incluso las brechas en torno al acceso vinculadas a sea varones o mujeres también se ha mejorado, no obstante, todavía se mantiene puntualmente, hablando solamente en este caso de el acceso a la educación primaria, ¿sí? Vamos entonces a mirar, a introducirnos un poco más en estos elementos vinculados a los enfoques. En el caso del enfoque de igualdad de género, habíamos dicho que, ya habíamos hecho esta definición de a qué nos referimos con género. Cuando estamos hablando del enfoque de igualdad de género, es importante considerar específicamente si estamos abordando el tema referido a la gestión del agua, es importante considerar que tanto hombres como mujeres se deben beneficiar del uso de este recurso. Lo propio con relación a los grupos, a los grupos sociales a los que hemos hecho mención con anterioridad, ¿no? Pero entonces, para poder mejorar estos beneficios, para que en efecto estos beneficios se den de manera equitativa en hombres y en mujeres, es importante que logremos que cada vez más hombres y mujeres participen de igual manera en todos estos procesos vinculados, en todas estas intervenciones vinculadas a la gestión del agua. Pero para que eso suceda, necesitamos desarrollar un conjunto de intervenciones. Nos comentaba, por ejemplo, Doris, ¿no? Que en el caso de las HAS, de las 32 HAS, solamente 3 tienen como presidenta a mujeres. Ahí podemos advertir claramente que si bien hay un avance en torno a la participación de la mujer en estos espacios de toma de decisión, todavía hay mucho por hacer respecto de mejorar esa participación. También nos indicaba Doris que hay un conjunto de situaciones asociadas al acceso, en este caso al acceso a la tierra, que condicionan también el acceso al agua, donde fundamentalmente el acceso a estos recursos benefician fundamentalmente a los varones o están a cargo, a nombre de los varones, mientras que, digamos, en un 80% de los casos, perdón, en un 15 o 20% de los casos están con la titularidad a cargo de las mujeres, lo cual quiere decir que, como decíamos, los beneficios relacionados al aprovechamiento del recurso hídrico por parte de las mujeres también se ven limitados, ¿no? Entonces, se trata de cómo es que logramos superar estas desventajas que se advierten en estos grupos sociales, de modo tal que, como decíamos, alcancemos beneficios de manera justa para todos estos grupos sociales, ¿no? En particular, en este caso, cuando estamos hablando de estas distinciones entre hombres y mujeres, porque como hemos visto, estas expresiones de inequidad se dan referidas a hombres y mujeres se dan también en cada grupo generacional de manera distinta. Esta imagen nos ayuda a entender también esta situación, ¿no? Como vemos en esta imagen,
si bien en algunos casos podemos advertir una mejora en torno a la posibilidad de acceder a espacios de pronto de participación, de educación, de trabajo, ¿no es cierto?, oportunidades laborales, vemos que claramente las condiciones para ese acceso varían dependiendo de si hablamos de mujeres o si hablamos de varones. Las mujeres, en tanto no se han distribuido de manera equitativa también las tareas dentro del hogar, es decir, dentro de la esfera reproductiva, pues las mujeres tienen una carga de trabajo significativa que limitan esta participación en igualdad de condiciones con los varones. Por lo tanto, claramente su posibilidad de acceder a los beneficios de estas oportunidades de desarrollo relacionadas al acceso a la esfera productiva, pues se verán limitadas para las mujeres. Por lo tanto, cuando uno impulsa intervenciones dirigidas a mejorar la participación de la mujer en estos espacios de toma de decisión, requiere también desarrollar intervenciones que impliquen una mejor redistribución de los roles al interior del hogar, de modo tal que, como decíamos, tanto varones como mujeres puedan desarrollarse en igualdad de condiciones. Pero Doris y Berta llamaban la atención también sobre otros elementos que son importantes tomar en cuenta. Hay que considerar que en el caso de las mujeres, en el caso de que querramos promover iniciativas que contribuyan a mejorar su participación en la toma de decisiones, claramente necesitamos abrir un espacio para el desarrollo de capacidades de estas mujeres para que puedan cumplir con estas tareas en mejores condiciones. Esto en tanto y en cuanto, como sabemos, los hombres han tenido mayor posibilidad de acceder a estos espacios de organización, tienen una mayor experiencia en relación a este tipo de trabajo y han recibido además capacitación, asistencia técnica para ello, mientras que las mujeres están poco a poco desarrollando esa experiencia, ese aprendizaje y requieren entonces contar con el soporte necesario. Digamos, este es un segundo elemento que uno podría advertir para mejorar estas condiciones, estas oportunidades de las mujeres. Y diría, hay un siguiente elemento que está vinculado también a la autoestima, ¿no? Comentaba Doris, si no me equivoco, que hay situaciones en las que se advierte que si bien la mujer tiene la disposición de participar, como que necesita la aprobación, ¿no es cierto?, del varón para que en efecto pueda, digamos, tomar la decisión que corresponde. En estos casos necesitamos también trabajar, digo, en estos casos, porque probablemente haya otras condiciones en otros espacios donde las mujeres están más empoderadas y de pronto elementos asociados a temas como por ejemplo la mejora de la autoestima no sean necesarios trabajar. Pero hay ámbitos en los que sí, hay ámbitos en donde sí es necesario en paralelo, si uno quiere promover esta igualdad de oportunidades, también trabajar en el desarrollo de espacios que permitan mejorar espacios de aprendizaje, ¿no es cierto?, de capacitación, de orientación, que permitan mejorar esta autoestima que tienen las mujeres y en ese sentido generar las condiciones de seguridad necesarias para que puedan transitar hacia este acceso a nuevas y mejores oportunidades, ¿no? Aquí, muy puntualmente, algunos aportes de la Global Water Partnership, una organización a nivel internacional que trabaja en temas vinculados a la gestión del recurso hídrico, en donde plantea algunos principios, ¿no? Un primer principio referido a considerar, como sabemos, el agua dulce como un recurso finito, vulnerable, esencial, ¿no es cierto?, para sostener la vida. Un segundo aspecto o principio referido al aprovechamiento y la gestión del agua, y a la necesidad de inspirarse justamente en este enfoque basado en la participación de los usuarios. De los usuarios, entendiendo que en ese grupo de usuarios hay una diversidad. Y es importante no perder de vista esa diversidad.
diversidad que está asociada a estos distintos grupos sociales a los que hemos hecho mención, ¿sí? Un tercer principio señala que la mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua. Muchas veces, en diversos estudios desarrollados, se identifica que la mujer tiene un conocimiento, un aporte significativo, importante para aquellas prácticas dirigidas al manejo sostenible del recurso hídrico y también de los recursos naturales asociados a este recurso y que permiten su disponibilidad. En ese sentido, hay un conocimiento, un aporte importante que es necesario tomar en cuenta en estos procesos. El agua además es un bien público, ¿no es cierto? Posee un valor económico y social en todos sus diversos usos y por eso es que yo hacía hincapié en el sentido de que esta diversidad, ¿no es cierto?, de los usuarios no solamente están dentro, digamos, en los usuarios, en hombres, mujeres, varones, sino que esta diversidad asociada a estos distintos grupos sociales uno las puede advertir en cada sector vinculado al recurso hídrico en el sector de agua para consumo humano, de agricultura, como decíamos, industrial, es decir, en los distintos usos, ¿no? Y es importante ahí tomarlos en cuenta, conocerlos, para que en función a eso definamos cuál es la mejor manera de intervenir. La gestión integral del recurso hídrico se basa en el uso sostenible y la gestión equitativa del agua. Ay, perdón. Disculpen que saqué la presentación en lugar de pasarla. Ok, aquí vemos muy rápidamente, vamos a compartir con ustedes justamente esta información referida. En este mismo estudio se ha recogido datos sobre la participación de hombres y mujeres en espacios de decisión sobre el agua, ¿no? Y a nivel nacional se ha encontrado que la participación de las mujeres a nivel directivo, en el caso de organizaciones como SUNAS, ha mejorado de manera significativa. A nivel de gerentes hay una participación de mujeres, no obstante hay una brecha que cerrar para que esta participación sea más equitativa. En el caso del Parlamento, lo propio. En el caso de Lana, vemos que en las direcciones de línea hay una participación de las mujeres, no obstante, esta participación todavía requiere seguir trabajándose para mejorarla. De la misma manera, podemos advertir esta participación de las mujeres en distintas organizaciones vinculadas a la gestión del agua. Vemos que esta participación de la mujer se da en mejores condiciones en temas vinculados a agua para uso doméstico. No obstante, donde se advierte que la brecha es casi el 100%, ¿no es cierto?, es justamente en los consejos de cuenca, en particular en las secretarías técnicas, donde aún no se encuentra una participación, por lo menos hasta el 2018, no se encontraba ninguna participación de las mujeres en este cargo que permitan abrir el espacio, como decíamos, a la participación de estos grupos y en ese sentido mejorar el aporte en términos de esas necesidades particulares asociadas a estos grupos. Además, en el ámbito local también se muestra información y podemos, en línea con lo identificado a nivel regional, advertir que si bien a nivel del ámbito municipal, de los consejos municipales, hay una participación importante de mujeres, que todavía debe seguir mejorando, lo propio en relación a las presidentas justamente de la HAST, como nos comentaba Doris, hay una participación de las mujeres, todavía hay que seguir avanzando en esa tarea. En el caso de las autoridades administrativas del agua, vemos que todavía la tarea es mucho más grande porque la brecha sigue manteniéndose en un 100%. Un elemento importante a considerar es este concepto de la interseccionalidad, es decir, de cómo podemos advertir que en una sola persona podemos encontrar estas distintas condiciones que la hacen en específico mucho más vulnerable. Por ejemplo, en esta imagen podemos advertir a una mujer que además es adulta mayor, que además es de una cultura andina y que además está en condiciones de pobreza, ¿sí? Vemos cómo estos 4 elementos confluyen en una sola persona y que, como decíamos, la hacen de manera específica mucho más vulnerable. Lo propio si miramos, por ejemplo, a las niñas, ¿no? En esta imagen
una niña, mujer, del ámbito rural, ¿no es cierto? Y en condiciones de pobreza. Entonces, podemos advertir que si nosotros no trabajamos en conocer de manera específica las necesidades vinculadas al acceso al recurso hídrico asociadas a estos grupos de manera particular, pues es probable que incluso y sin quererlo, nuestras intervenciones en lugar de mejorar las condiciones de estos grupos vulnerables, probablemente tengamos un efecto no deseado en el sentido de que estas intervenciones podrían más bien contribuir a incrementar las brechas. Por eso es muy importante que podamos recoger la información en el diagnóstico para mejorar nuestras intervenciones. Vamos ahora a pasar al trabajo de grupo. El trabajo de grupo va a consistir en lo siguiente. Ustedes van a recibir esta matriz, ¿sí? Que van a poder completar. Cada grupo va a recibir una matriz vinculada a grupos sociales distintos. A un grupo le va a tocar responder o completar esta matriz en lo que corresponde a hombres versus mujeres de una comunidad campesina. A otro grupo le tocará sobre personas jóvenes menores de 30 años versus personas de tercera edad mayores de 60 años de un comité de riego. Es importante que identifiquen bien sobre qué grupo le están pidiendo, qué grupo social le están pidiendo completar la tabla. Y finalmente, la otra situación que podría tocarles es la que corresponde a usuarios rurales versus usuarios urbanos. Entonces, la información que van a tener que completar para cada caso, según corresponda, es identificar cuáles son las diferencias que hay en cada uno de estos grupos sociales vinculados al uso del agua. En una siguiente columna van a ustedes poder indicar cuál es el grado de participación en la toma de decisiones, y ahí vamos a colocar específicamente un número que puede ir del 1 al 5, donde 1 es poco y 5 es mucho. Y finalmente, también identificar un conjunto de limitaciones que ustedes advierten para la participación de estos grupos sociales, haciendo la distinción según sea el caso. Pero además tienen una siguiente pregunta que responder, porque lo que ustedes van a recibir en el Jamboard son 2 hojas. Voy a compartir con ustedes la información que corresponde al a la segunda hoja del Jamboard, de modo tal que la puedan ustedes visualizar. 5. Ok, ven, aquí en este caso, por ejemplo, estamos en el grupo 2 y al grupo 2 le toca a personas jóvenes menores de 30 años versus personas de la tercera edad mayores de 60 años de un comité de riego. Esta es la tabla que tendrán que completar, y luego de completar les pedimos que por favor respondan estas 3 preguntas. Primero, ¿qué grupo social, según su punto de vista, tiene mayor acceso al agua y a los beneficios derivados de ese acceso? Una segunda pregunta está referida a qué diferencias en poder de decisión sobre la gestión del agua han identificado en cada uno de estos grupos. Y finalmente, si la pregunta ¿es importante tener esta sensibilidad en torno a la igualdad de oportunidades? Si considera que sí, ¿por qué considera que sí? Y si considera que no, ¿por qué considera que no? ¿Ok? Vamos entonces a darnos... A ver, somos 11, ¿verdad, Pamela? Sí, 11. Ok, somos 11. Entonces, vamos a conformar 3 grupos, por favor, Pamela, para que luego nos podamos encontrar nuevamente en la sala y que nos puedan compartir los resultados del trabajo de grupo. Vamos a darnos 25 minutos. Les pediría, por favor, que ni bien ingresemos a la sala del grupo, rápidamente puedan compartir el Jamboard y puedan iniciar el trabajo de grupo de modo tal que tengan el tiempo suficiente para el desarrollo del ejercicio. Bien, vamos entonces, Pamela, te dejamos todo en tus manos para que por favor nos puedas enviar a sala. Bien, bienvenidos y bienvenidas todos y todas nuevamente a nuestra sala principal. Vamos entonces a dar inicio a nuestra plenaria. Y para eso vamos a invitar al grupo 1, por favor, para que pueda compartir los resultados. No sé si prefieren ustedes indicar quién desea exponer o prefieren que les indique yo. Grupo 1 estaba conformado por Daisy, Doris,
Edward y Percy. Ok, entonces pueden compartir por favor la pantalla. No sé si Daisy o Doris podría ayudar o alguien que ayude a Edward con la pantalla. Yo voy a Licenciado, proyectar, ¿ya? La voy a proyectar, ¿ya? gracias. Muchas gracias. Ok. Ok, Edward. Muy bien, tenga muy buenas tardes. El grupo, como usted lo ha señalado, ha sido integrado por la licenciada Doris, por la ingeniera Janet, por el ingeniero Percy y por quien les habla el ingeniero Edward Silva Medina. Respecto a la primera interrogante, diferencia en el uso de agua, hemos compartido diferentes ideas de las cuales hemos sacado las siguientes conclusiones. Hombres versus mujeres de una comunidad campesina. En lo que respecta a hombres, la titularidad de la tierra la tiene el hombre, por tanto su poder es resaltante. Las mujeres es solo usuaria, pero no tienen poder de decisión. Luego, el grupo intercambió opiniones respecto al grado de participación en la toma de decisiones sobre el agua, entre valores de 1, que es muy poco, y 5, que es mucho. Esto, en relación a la respuesta anterior, el grupo ha creído conveniente aquí en nuestra cuenca de Tumbes que la participación en los hombres son 5 y la participación en mujeres es 1. Y prueba de ello que fundamentamos nuestra respuesta es que en cada consejo directivo de las organizaciones de usuarios que tenemos aquí en la cuenca de Tumbes, es mínimo la participación en la junta directiva de la mujer. Son 1, 2, hasta mucho 3 que pertenecen a los consejos directivos. En esta primera pregunta, la última respuesta, limitaciones para su participación. El grupo ha creído conveniente articular las siguientes respuestas. En hombres, falta de representación activa, no hay renovación de cuadros dirigenciales, falta de liderazgo y jóvenes que no quieren asumir compromisos, ya que en las últimas elecciones que hemos tenido, la mayor cantidad de usuarios pasan ya 50, 60 años y pues los jóvenes no quieren asumir el tema del cambio de la titularidad, pues, ¿no? En lo que respecta a las mujeres, no tienen, por lo antes mencionado, el poder de decisión, hay una fuerte dependencia del varón y en algunas partes, como en zona rural, su nivel educativo a veces tiene primaria y algunas llegan escasamente a secundaria, pues, ¿no? Siguiente, por favor, ingeniero. La siguiente lámina, ingeniero, por favor. En cuanto al paso número 2, ¿qué grupo social tiene mayor acceso al agua y los beneficios derivados de ello? Generalmente el grupo ha creído articular la siguiente respuesta. Los hombres son quienes tienen mayor liderazgo, principalmente en los temas del aspecto comunal. En la segunda pregunta, ¿qué diferencias en poder de decisión sobre la gestión del agua han identificado? La participación de las comunidades campesinas es mínima. Prevalece la decisión de las organizaciones comunales y principalmente y de las instituciones, muchas veces del Estado, dándose una poca participación. Prueba de ello que aquí en el tema en Tumbes solamente tenemos la participación mínima de una comunidad que es de Máncora. Y finalmente, por el tiempo, la tercera pregunta, es importante tener esta sensibilidad en torno a la igualdad de oportunidades y por qué. Claro que sí, es muy importante tener la sensibilidad en torno a la igualdad de oportunidades, el famoso tema de la equidad de género. ¿Por qué? Porque al tener esta igualdad de oportunidades se mejoraría y se incrementaría la gestión de los recursos hídricos a nivel de toda nuestra cuenca. Eso es lo que el grupo ha articulado en lo que corresponde a las respuestas que se han expuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edward, por compartir los resultados del grupo 1. Vamos entonces al grupo 2, por favor. Al grupo 2 que trató los grupos sociales referidos a jóvenes y adultos mayores. No sé si alguien que quisiera exponer del grupo. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Qué tal, Kerin? Sí, te ¿Qué tal? escuchamos.
Voy a compartir, a ver. ¿Me confirman si se visualiza? Sí, sí se ve. Bueno, estos han sido los aportes del grupo 2, que lo conforma el ingeniero Rosario, el ingeniero Ramón y quien les habla. En relación a la participación de los jóvenes y el grupo de la tercera edad, ¿no? Dentro de un comité de riego. En cuanto a la diferencia en el uso del agua, no hemos encontrado, nosotros no hemos identificado ninguna diferencia en el uso que se dé ni para jóvenes ni para personas de mayores de edad, puesto que el uso del agua siempre se va a dar de acuerdo a la disponibilidad que haya. No hay una limitación para hacer uso de este recurso. Nosotros no hemos identificado ninguna para ambos grupos. En relación a la participación en la toma de decisiones sobre el agua, dice que debemos valorar del 1 al 5 qué tanto es la participación. Hemos considerado que hay una baja participación de jóvenes, considerando el número 1. Y en el grupo de la tercera edad hemos considerado una mayor participación, porque generalmente son ellos los que cuentan con la licencia de uso de agua. En cambio, en los jóvenes, en algunos sectores, por ejemplo, que me ha tocado visitar, realizar talleres de capacitación, su involucramiento en realidad es bajo, debido a que ellos priorizan otro tipo de actividades. A veces salen de las parcelas, de repente por estudios o por otra situación, tanto que no se involucran tanto en los comités de riego, ¿no? Y bueno, también en lo que es las limitaciones para su participación, en los jóvenes que no cuentan con la licencia de uso de agua y limitación en la transferencia de propiedad, ¿no? Muchos de ellos conducen parcelas y no regularizan, por ejemplo, el titularidad, a veces les dejan no realizan el procedimiento y siempre conducen parcelas que están de sus padres que han fallecido y todo eso, ¿no? Entonces le dan continuidad, no regularizan la transferencia de la propiedad. Y bueno, en las limitaciones para la participación del grupo de la tercera edad, mayormente la principal limitación consideramos que es por temas de salud y a veces por el nivel educativo también, ¿no? En relación a la pregunta número 1, ¿qué grupo social tiene mayor acceso al agua y los beneficios derivados de ello? Consideramos que son adultos mayores, porque son ellos los que cuentan con la licencia del uso del agua. ¿Qué diferencia de decisión sobre la gestión del agua han identificado? Bueno, la participación de los jóvenes son los que, en estas decisiones son los que tienen mayor participación y son apoyados y respaldados siempre por los adultos mayores, ¿no? Y otra diferencia que hemos encontrado es que hay mayor participación de hombres que mujeres en las fases de decisión. Y finalmente, ¿por qué es importante tener esta sensibilidad en torno a la igualdad de oportunidades y por qué no? Consideramos que sí es importante, puesto que la gestión de integrar el recurso hídrico requiere la participación de todos los actores de la cuenca, tanto hombres como mujeres, mayores, todos, ¿no? Todos los actores del ámbito. Y bueno, también aquí habíamos destacado algo importante, que ahora en el ordenamiento del derecho de uso de agua también se debe estar de acuerdo a la titularidad del predio. Antes no fue así, pero ahora este derecho de uso de agua ya incluye la titularidad, por ejemplo, del esposo y del esposo. Antes solamente se lo daba al esposo, ¿no? Ese sería nuestro aporte. Muchísimas gracias, Keri, por compartir los resultados del grupo 2. Vamos entonces al grupo 3. ¿Alguien del grupo 3 que quisiera compartir los resultados? ¿Compartir la María pantalla? Gracia. Sí, pueden compartir la pantalla, no hay problema. Ok, ya estamos viendo. Bueno, a nosotros nos ha tocado las diferencias del uso del agua entre usuarios domésticos, rurales y urbanos.
En la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia en el uso del agua? Consideramos que para los usuarios rurales la utilizan para el riego de parcelas, para ganadería, para actividades domésticas como el lavado de ropa, preparación de alimentos, el aseo, etc. Bueno, también consideramos que tienen un limitado acceso a los servicios básicos y que tienen mayor consumo de agua, en aproximadamente un 88% para las zonas agrícolas. Con respecto a los usuarios urbanos, consideramos que el uso del agua lo utilizan más para actividades domésticas, industriales, acuícolas y uso poblacional. Tienen de alguna u otra manera un mejor servicio y calidad del recurso. Y recibimos una mayor cantidad de caudal, por ende estamos sujetos a un mayor incremento de inundaciones. Con respecto a la segunda pregunta, que es grado de participación en la toma de decisiones sobre agua, consideramos que los usuarios, bueno, le otorgamos a los usuarios rurales un 3 y a los urbanos un 2. En la tercera pregunta, que son limitaciones para su participación, consideramos que los usuarios rurales, bueno, a veces es un limitante que el nivel económico, puesto que no tienen para asistir a las reuniones que se programan. Y por otro lado, barreras tecnológicas. A veces les falta una computadora, internet o alguna otra tecnología para poder comunicarse. Los usuarios urbanos consideramos que tienen poca participación en la gestión, falta de decisión, poco interés en participar o en asistir a las reuniones. Con respecto a la pregunta, ¿qué grupo social tiene mayor acceso al agua y a los beneficios derivados de ellos? En el grupo hemos concordado que es el grupo rural. En la segunda pregunta, que dice qué diferencias en poder de decisión sobre la gestión del agua han identificado. Bueno, creemos que el grupo rural tiene un mayor involucramiento y participación en la gestión del recurso dentro de la cuenca, ¿no? Y por último, es importante tener esa sensibilidad en torno a la igualdad de oportunidades. Consideramos que sí, porque eso nos permite generar conciencia y empatía entre grupos sociales para su participación en la toma de decisiones. Gracias. Muchísimas gracias, María Gracia, por compartir los resultados del grupo 3. Sí, a ver, creo que claramente a partir de los resultados compartidos por cada uno de los grupos, podemos advertir que estas expresiones de las desigualdades entre los grupos sociales, justamente a los que hemos hecho mención, varones, mujeres, jóvenes, adultos mayores, ámbito urbano, ámbito rural, se dan de manera expresa. Ustedes mismos, a propósito del ejercicio realizado y a partir de su experiencia, de su conocimiento, han podido ir completando cada una de estas secciones de la tabla y en función a eso, digamos, identificar cómo es que se expresan estas inequidades, ¿no? En el caso de los jóvenes y adultos mayores, básicamente en términos del uso del agua, ustedes el grupo no ha advertido ninguna variación, no obstante sí se advierte diferencias respecto de la participación en espacios de toma de decisión, respecto de limitaciones, en algunos asociados a temas de salud, en otros asociados a la falta o al no contar con los títulos, de modo tal que les dé la posibilidad de participar en espacios de toma de decisiones por parte de los jóvenes, ¿no? Estas situaciones que habíamos advertido también entre los grupos de mujeres y varones, donde las mujeres tienen limitadas su participación en los espacios de participación debido a restricciones referidas a el nivel educativo, la capacitación también, ¿no es cierto? Digamos, esta relación de dependencia que hay también dentro del hogar, seguramente justamente porque no hay la posibilidad de
tener mejores oportunidades de, digamos, participar en la esfera productiva por parte de la mujer y en ese sentido poder conseguir sus propios ingresos para que también de esa manera se sienta de cierto modo mejore su, su autoestima, ¿no es cierto? Y la posibilidad de tomar también las decisiones que corresponden en torno al uso del recurso, ¿no? Lo propio en el caso del ámbito urbano y rural, siempre es interesante advertir cómo es que en efecto uno puede ver, digamos, por un lado, una disponibilidad del recurso y agua en términos, en mejores condiciones en el ámbito urbano con respecto al ámbito rural, no obstante, una mejor participación en el ámbito rural respecto del ámbito urbano en términos de participación en organizaciones, ¿no? No obstante, uno podría advertir también que entre el ámbito rural y el ámbito urbano probablemente también hay una mejor y mayor incidencia en torno al uso del recurso, ¿no es cierto?, desde el ámbito urbano, en tanto se está de manera más cercana a instituciones que toman decisión respecto del ámbito rural. Uno podría indicar eso también. Entonces, vemos que hay un conjunto de condiciones donde finalmente se expresan estas situaciones de inequidad y siendo que nosotros conocemos, que sabemos que esas situaciones se dan, el asunto es qué podemos hacer para que, como decíamos, desde nuestras intervenciones podamos incorporar algunos elementos que contribuyan a reducir estas brechas, porque digamos, sabemos que hay una condición, una situación dada, pero ¿cómo hacemos, como decíamos, para que de manera expresa con nuestras intervenciones ayudemos a poder contribuir en ese cierre de brechas? Y creo que en ese sentido también debemos ir pensando cómo es que podemos transformar nuestra manera de hacer las cosas desde ese punto de vista también. Es decir, no solamente mirando cómo es que debemos procurar una gestión integral del recurso hídrico desde un enfoque multisectorial, ecosistémico, sino también de igualdad de oportunidades. Bien, dicho esto, rápidamente, por favor, Pamela, si nos puedes ayudar compartiendo la pantalla de nuestra plataforma, básicamente para indicar y recordarles que como parte de, digamos, la sesión número 19, tenemos esta sección de Queremos saber qué piensas sobre la sesión 19, donde ustedes van a tener la posibilidad de compartir vuestros comentarios, inquietudes en torno a nuestra sesión del día de hoy. Y como ejercicios, después de la sesión, queremos invitar a todos y todas a revisar estas lecturas. Una que corresponde justamente a un resumen ejecutivo de este documento de las brechas de género en la gestión de agua y en la infraestructura natural. ¿Recuerdan estos gráficos que he mostrado en la presentación del día de hoy? Pues tenemos como una lectura un resumen ejecutivo que da cuenta de otra información que ha podido ser recogida, muy interesante respecto de la lectura de esta realidad y de estas brechas que necesitamos cerrar. Hay este otro documento de los enfoques de género e interculturalidad y cómo es que convergen ambos también de la Defensoría del Pueblo. Y aquí también los invitamos a todos y todas a pensar de qué manera es que ustedes puedan generar alguna acción en el ámbito donde ustedes trabajan que pueda demostrar justamente este compromiso en la mejora de la igualdad de oportunidades. Y como ejercicio, antes de la sesión número 20, también los invitamos a todos y todas a revisar el video que van a poder encontrar en esta sección que corresponde al ejercicio antes de la sesión, y también a poder, por favor, llenar el Jamboard, en donde ustedes nos van a poder indicar qué estrategias de manera específica se vienen trabajando para la igualdad de oportunidades en la organización o la entidad donde ustedes trabajan y que justamente les permite participar como representantes en el Consejo de Recursos Hídricos, ¿sí? Entonces les pedimos por favor puedan ingresar al Jamboard para complementar esta sección y en ese sentido tener los insumos necesarios para nuestra siguiente sesión. Bien, nuevamente ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta tarde y esperamos que todos y todas puedan utilizar estos recursos
disponibles en nuestra plataforma para poder continuar con los insumos necesarios en nuestra siguiente sesión. Muy buenas tardes, nos vemos la siguiente semana.